Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea Lingüística, el podcast para los curiosos del lenguaje. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Actualmente en la ciudad de La Paz, Bolivia, estamos en vísperas a la larga noche de los museos. La ciudad de La Paz es la primera ciudad de Bolivia en realizar este tipo de actividades. Años después, tanto ciudades como El Alto, Cochabamba y Santa Cruz fueron replicando esta idea. Sin embargo, el origen de este tipo de actividad es en Europa. En 1997 es la primera versión de la larga noche de los museos a nivel mundial. El país de origen es Alemania y esta actividad tuvo lugar en la ciudad de Berlín. Este tipo de actividad fue muy bien recibida por las personas y se sumaron varias instituciones y varios participantes de manera colectiva y también aquellos participantes que son independientes, y va creciendo considerablemente. Incluso se ha llegado a replicar esta idea en varias ciudades europeas. Por ejemplo, tenemos a Barcelona, Reino Unido, Francia, Ámsterdam, Austria, entre otros. Croacia y países como Rusia, Serbia y República Checa también han adoptado lo que se podría denominar como la apertura de estos espacios para que la gente pueda formar parte de ellos, fomentando a la cultura. Latinoamérica pasa por una situación similar. Por ejemplo, tenemos a Argentina, que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que de forma activa realiza este tipo de actividades. También está en la larga noche de las ciencias y en ciudades como La Plata, Santa Fe y Córdoba, donde también se llevan este tipo de actividades. Otro país que realiza una actividad similar es Costa Rica, pero no es una noche nada más, sino se realizan a lo largo del año para así fomentar la iniciativa del interés por estos espacios. Generalmente las municipalidades, es decir, las ciudades, se encargan de crear este tipo de agendas para llamar a la población. En la parte norte de nuestro continente, la Noche de los Museos se celebra en México. Se realiza una vez al mes y también existen otras ciudades mexicanas que replican este tipo de actividades. Pero ¿por qué se realiza esta actividad? Esto se debe al Día Internacional de los Museos e Instituciones. Fue promulgado en 1977 por el Consejo Internacional de los Museos. Es una fiesta museística, donde los recintos organizan eventos y actividades creativas para que se conviertan en estos medios de intercambio cultural, enriquecimiento de culturas y el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. Volvamos a aterrizar en Sudamérica, específicamente en Bolivia. La Noche de los Museos en el 2025 celebrará su 19ª versión, 19 años de la realización de este tipo de actividades. Poco a poco va creciendo esta iniciativa y deja de centrarse en ciertos puntos de la ciudad. Hay muchos espacios que abren sus puertas que no necesariamente son museos. Por ejemplo, las instituciones públicas, como lo es la Universidad Pública de acá de La Paz, que es la UMSA, abre un espacio para que distintas carreras puedan interactuar con la población, desde facultades como la de Derecho y Ciencias Políticas, la Facultad de Medicina o la Facultad de Humanidades, abren sus puertas y te muestran un espacio que usualmente es cerrado y te muestran un espacio visualmente solo para los estudiantes, ¿no? Y van exponiendo ciertos elementos que podrían llamar la atención de la población. También las instituciones públicas como la Asamblea Legislativa
el Palacio de Gobierno suelen abrir sus puertas para que la población pueda ver y conocer estos espacios que usualmente están reservados para las personas que trabajan en esa institución. Es esto también algo bastante llamativo. Otro aspecto importante es que las calles se cierran y estos espacios son tomados por artistas, ya pueden ser músicos, personas que están vendiendo su arte, como ser ilustradores, pintores, eh, personas que trabajan con la escultura. Y tiene un movimiento económico bastante importante. En las cafeterías ese día están a más no poder porque hay un montón de gente. Las filas son inmensas en esta noche y eso es lo atractivo, ¿no? Que tienen una agenda especial para este día. No es como visitar un museo en un día regular. Suelen abrir sus instalaciones teniendo una propuesta para atraer más a la gente hacia estos espacios. La producción cultural también está presente, como ser la venta de algunos textos, ya sean de editoriales muy importantes o editoriales independientes. Es por eso que la larga noche de museos es una forma de promover la cultura. Podrá tener algunas críticas de ciertos aspectos porque tengo entendido que no todos son, no todos son entusiastas de este tipo de actividades, pero como todo en esta vida va a tener sus pros y sus contras. Ya hablamos del contexto necesario para entender de qué trata la larga noche de los museos. Ahora hablaremos de la etimología. La palabra museo viene del latín museum y este término viene del griego museium, que significa la casa de las musas. ¿Quiénes eran las musas? 9 diosas hermanas, las cuales personificaban las artes y ciencias. Existen distintos tipos de corrientes de historiadores que señalan, por una parte, que en el mundo griego se les rendía culto a las musas porque éstas eran capaces de provocar o conceder la inspiración necesaria para crear obras artísticas u obras científicas. Otros historiadores señalan que cada musa estaba relacionada a una arte o ciencia en específico. Vayamos a la definición que nos da la RAE de museo. Lugar en el que se conservan y exponen las colecciones de objetos artísticos y científicos. La otra acepción que nos dan es institución sin fines de lucro, cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición al público de objetos de intereses culturales. Lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden traer el interés del público con fines turísticos. Y la última es edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales. Ya que estamos en la RAE, algunos sinónimos o palabras afines a museo están galería, pinacoteca, gliptoteca y sala. Ahí como dato adicional. Buscando hacer la conexión entre la noche de los museos y la lingüística, encontré un artículo titulado Los museos y su función comunicativa, escrito por Rafael Iglesias. Pero antes de hablar de este maravilloso artículo, invito a que todos cerremos los ojos por un instante e imaginemos qué es para nosotros un museo. ¿Qué elementos tienen que estar presentes? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de museos? La palabra cultura quizá fue la primera palabra que viene a su mente cuando hablamos de museos. Pero vamos más allá. Vamos a imaginar este espacio físico. Muchas veces los museos, cuando se tratan de exhibiciones, tienen estas vitrinas de vidrio que separan al visitante de este espacio del objeto que está siendo
exhibido. Y es entonces que decimos, ¿por qué este objeto tiene que estar cuidado de esta forma? ¿Por qué no lo puedo tocar? ¿Por qué no puedo interactuar con él? Y este artículo responde a muchas de estas preguntas. Por ejemplo, indica, ¿qué es una característica indudable a un museo? Definitivamente los objetos, obras y colecciones que se conservan en él. Cuando hablamos de la palabra museo, inmediatamente lo asociamos con cultura. Pero, ¿qué es la cultura para nosotros? Cuando hablamos de algo culto, nos referimos a que algo es civilizado y se antepone la parte que sería la barbarie o el salvajismo. Entonces, aquí existe un filtro que te va a decir, esto es culto, la contracara de esto va a decaer en aquello que no esté en esos parámetros que te han mostrado que es culto. Entonces, acá se habla de que antropológicamente la cultura se refiere a un sistema de creencias, de gobierno, de impulso estético, de diseño, de economía, de territorio, de un grupo social cuya unidad idéntica depende de estos lazos culturales. Y acá es muy interesante, ¿no? Lo que nosotros podemos considerar como algo relativamente estético, para otras culturas puede ser entendido de otra forma y quizá no tenga el mismo valor que nosotros podemos llegar a asignarle a algún objeto o alguna forma de expresión. Muy bien, este autor habla acerca de la acción comunicativa que existe en los museos y esta es la conexión que hallé con la lingüística. Un museo va a comunicar algo, va a emitir algún mensaje y los receptores llegaríamos a ser nosotros, los espectadores de este tipo de obras. Otro tipo de elementos que operan como agentes comunicativos de la cultura podrían ser los periódicos, la radio, la televisión, el cine, incluso acá dice el chisme del café, la charla doméstica. Llevando este tipo de ejemplos a la actualidad, otro ente difusor de la comunicación podrían ser los podcasts, también podrían llegar a ser las publicaciones de Facebook, que a veces existen bastantes intelectuales que se manifiestan a través de sus posteos en redes sociales. Los objetos son signos que comunican algo dentro de un sistema semiótico. Por ejemplo, esta etiqueta de exhibición, que es de esta pequeña placa en algunos casos, donde se manifiesta el artista, la fecha de creación, los materiales utilizados y otra información que pueda ser relevante para comprender la obra, es una forma de comunicarnos, de que el museo o el objeto se comunique con nosotros, los asistentes a este espacio. Y esta información va a ir variando, pero va a depender del criterio de la persona que escriba la etiqueta. Una persona enfocada en estas áreas, un museólogo, no sé si el término exista, o también va a depender de la perspectiva y el filtro que esta persona puede tener para escribir lo que va a acompañar esta obra. Repasemos. El museo va a ser el emisor del mensaje y nosotros vamos a ser los receptores, nosotros que llegamos a ser el público. El mensaje va a depender del tipo de obra, objeto sea manifestado. Si es un cuadro, va a tener distintos matices de significado dependiendo si es un cuadro pintado por un autor famoso, un cuadro inspirado en ciertos hechos. Ahora, una pieza del museo va a adquirir un significado a través de un proceso de aprehensión visual y mental. O sea, nosotros tenemos que percibirlo, verlo y que esta imagen quede retratada en nuestra mente. Ahora, obviamente que este criterio va a ser subjetivo, puesto que ciertas personas pueden considerar a determinadas obras bellísimas y otras personas van a decir, no me llama tanto la atención. Esto va a depender mucho del criterio del observador, del público, dependiendo de la información que tengas
y la conexión que tengas con esta obra. Las obras no van a estar en un espacio separado, emitiendo un mensaje para el espectador y que este mensaje sea unívoco. Al contrario, están sujetas a una construcción multifactorial de significados, que depende de la disposición del contexto con otros objetos de la presentación histórica y visual. Me gustaría señalar esta cita. Los fenómenos no hablan nunca por sí solos y por evidencia. Hay que provocarlos. Otro punto importante que señala este autor que cita a Saussure, que es el padre de la lingüística, señala lo siguiente: la acción eficaz de los museos en el desarrollo de la cultura exige estudiar cómo resignar el patrimonio, cómo convertir las piezas en signos culturales, siendo el signo la suma del significante más el significado. Muchas veces, quizá ustedes han escuchado esta discusión de que el Museo Británico tiene piezas que no corresponden a su cultura, puesto que han sido tomadas por exploradores y llevadas hasta ese país para ser exhibidas. Y se manifiesta esto, ¿no? Que no van a tener el mismo significado porque han sido aisladas de su entorno y allá representan una pieza de cierto país que ha sido traída por determinado explorador. Que el patrimonio es la suma del significante más el significado. Quizá para muchos europeos que visiten este espacio pueda ser una obra maravillosa la cual se pueda contemplar, pero está siendo aislada de cierta manera del contexto de origen. Y imagínense tener este tipo de piezas en su ciudad natal. Acá también hay este debate, ¿no? Que si bien están en Inglaterra, están siendo bien cuidados y no van a caer en el olvido como lo hubiesen hecho otras piezas. Es un debate, ¿no? Nadie va a llegar a tener la razón al 100% porque van a existir distintos puntos de vista. Porque acá señala el autor, ¿no? No se trata solo de informar, sino de significar, de incorporar lo no cosificable, lo que no está aparentemente en los objetos. Su contenido significativo que refiere a la cultura, a nuestra cultura. Ese es el significado. Entonces, si los museos son instrumentos comunicativos, ¿cómo los hacemos hablar? Esta anécdota me la contaba un docente cuando cursaba mi tercer año y nos decía, no, Miguel Ángel ha tallado una obra y la veía tan perfecta y en un momento le grita, parla. Es italiano, Miguel, entonces esto es habla. Porque consideraba que su obra era una réplica exacta de lo que era un hombre. No le faltaba tener vida, porque lo demás que él había esculpido con sus manos imitaba perfectamente a lo que sería un hombre. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos para que los objetos hablen en un museo? La idea del museo no ha cesado, sin embargo, la forma de transmitir cultura ha ido evolucionando constantemente. Hay artistas que quizá nunca han expuesto sus obras en un espacio, en alguna galería, en un museo tradicional, pero a través de redes sociales logran llegar a las personas. Entonces, ¿cómo hacemos hablar a los museos? Desde la forma en que se presenta la información, en las etiquetas que yo lo había mencionado antes, también los museos actualmente optan por esta modalidad de ofrecer audioguías, donde te van mostrando y señalando información para que puedas entender la obra, hablándote más acerca de la vida del autor. E incluso vi que los museos, como el Museo de Hiroshima en Japón, tienen narraciones de los hechos en una forma de protesta por lo que aconteció en su espacio, ¿no? En su territorio. Entonces, existen distintas formas de que el museo hable, se pueda comunicar con el público. El autor señala que el significado a transmitir se va a ir matizando entre un mensaje científico, un mensaje artístico y un mensaje histórico.
Y es que las piezas pueden optar por estos elementos. El mensaje científico asume la forma de proposiciones lógicas, muchas veces expresadas en el lenguaje matemático. La precisión es alta, la ambigüedad es baja. Y las aperturas a los significados son mínimas. Por ejemplo, la exhibición de un esqueleto de un dinosaurio, nos podemos imaginar a esta especie a través de la construcción de su esqueleto. Nos habla de características que son objetivas, como cuánto tiempo se ha encontrado, qué persona ha encontrado estas piezas, dónde ha sido ubicado, entre otros elementos. Entonces, ahí está un mensaje científico que podemos encontrar en los museos. Ahora vamos a ir al mensaje artístico que podemos hallar en este tipo de espacios. Cuando hablamos de objetos artísticos, el objeto mismo propone un mensaje, pero no es unívoco, es decir, no tiene un solo significado, puede tener diversas interpretaciones. Aquí resaltan los aspectos estéticos y pueden resaltar entre estos también aspectos culturales. La obra está abierta a una serie casi infinita de lecturas. Ahora, ¿qué hacen los museos con este tipo de obras? La tarea del museo consiste en ponerla de manifiesto en toda su complejidad. Lo menos que puede hacer es situarla en un contexto histórico. Entonces, la información de cuándo se ha creado estas obras es vital para este tipo de piezas. Y bueno, este tipo de obras generalmente pueden despertar el siguiente tipo de reacciones. No lo entiendo, no puedo opinar, no sé de qué trata, no leo nada con esto, no me dice nada. Entonces va a tener algo que pueda hallar un significado. Por ejemplo, señala que en 1993 en Buenos Aires hubo un pequeño escándalo con la exhibición de un escaparate del desnudo de una vedette. Entonces, para algunas personas era el desnudo de Tilda Tamar, este es el nombre de la vedette, o Tilda Tamar está desnuda. La experiencia del espectador nace de su situación cultural, ¿no? Entonces, dependiendo de qué significado tiene para el espectador, se va a poder hacer esta relación entre significado y significante. Ahora hablemos por último del mensaje histórico que pueden llegar a tener los objetos. Hablemos del mensaje histórico. Con el objeto histórico el problema crece, es decir, puede tener distintos significados. La función referencial inmediata es menor. Por ejemplo, ciertos objetos, si se le asigna el nombre de alguna persona y ya va a tener un símbolo. La pieza histórica solo dice un poco. Por ejemplo, una bandera no tiene un autor intencional. Sin embargo, si esta bandera ha sido utilizada en algún conflicto bélico, es una pieza que va a llamar la atención. Y ya otros actores, como la persona que ha rescatado esta bandera, quizás sean el centro de atención y no así el autor de este elemento, que en este caso sería la bandera. Las piezas históricas, para ser entendidas, necesitan de las condiciones de existencia, es decir, un poco más de contexto de estas piezas. Y entonces ahí podemos ver que los significados o los mensajes que nos pueden transmitir distintos tipos de piezas. Y bueno, esta es la conexión lingüística que hallamos con los museos. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Entiendo que existen muchas formas de hacer esta conexión entre la lingüística y los museos, pero este ha sido el enfoque que le hemos querido dar. Quedan todos cordialmente invitados a ser parte de esta iniciativa de la larga noche de los museos. Acá en La Paz tengo entendido que se realizan unas 2 veces al año. Una es la que se celebra usualmente en mayo. Existe otra que es la noche iberoamericana de los museos, si no me equivoco, y ya es en noviembre, tengo entendido. Así que también puede existir esa opción. Los museos, créanme que están más que entusiasmados de recibir a las personas. Y existen acá en Bolivia, o al menos acá en La Paz, existen ciertos días en que el ingreso es gratuito. Yo les invito a que vayan buscando qué tipos de museos. A veces nos sorprenden porque usualmente se conocen
2 o 3 museos, los más populares, pero existen un sinfín de instituciones que tienen sus museos precisamente para mostrar aquellos objetos, obras que son relevantes para la historia de ese espacio. Por ejemplo, hay un museo naval. Bolivia no tiene mar, pero tenemos un museo naval. Entonces ahí también habrá que ir a revisar qué piezas tienen para mostrar. También existe un museo del policía. En lo personal, la noche de los museos me parece un espacio muy... En lo personal, me gusta mucho la noche de los museos y entiendo que a veces están colapsados, la gente va, no tienen idea. Yo les invito a que busquen alguna noticia, si no son de Bolivia, la cantidad de personas, o sea, son filas inmensas y mi recomendación, vayan temprano para no pasar una hora en la fila y 30 minutos en la exhibición. Vale la pena, como lo dije, los espacios culturales tienen una agenda especial para ese día. No va a ser como visitarlas en un día convencional. Gran parte de los museos tienen propuestas culturales, grupos que amenizan la velada, ballets que hacen demostraciones ahí. Es muy interesante. Y con esto hemos llegado al fin del 9º episodio de Odisea Lingüística. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto poder haber leído y repasado todo este material. Les invito nuevamente a que vayan a visitar un museo, vayan a visitar alguna exposición, la van a disfrutar y si no son de Bolivia, no son de La Paz, vayan a algún museo de su ciudad a contrastar la información y ver si realmente el museo les comunica algo o no. Yo soy Janet y esto fue Odisea Lingüística, el podcast para los curiosos del lenguaje.